¿Cómo está? Buenas tardes aquí en México. Bueno, son las 12:03 de la mañana, mediodía. Buenas tardes, España. Bienvenido a este webinario el día de hoy, 2 de mayo de este año 2025. A nombre de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, a nombre del Comité Ejecutivo 2023-2025, le damos la más cordial bienvenida a este gran evento que compartimos el día de hoy. Con motivo, por supuesto, del 3 de mayo, Día Internacional y Día Mundial de la Libertad de Prensa, ojalá que nos pueda acompañar para compartirles, sobre todo con una gran experta y después con su servidora, en este tema tan importante y tan relevante que tenemos tanto en nuestro país, México, como en el mundo. Déjeme también comentarle que, bueno, su servidora, Alicia Navarro Zamora, presidenta de AMIC, le reitero la invitación para que ojalá postule una ponencia, y si usted es investigador, investigadora, al encuentro nacional e internacional AMIC 2023-2025 y en esta edición 2025 como tal. Y si usted no es, por supuesto, investigador, investigadora, si usted es un público en general, miembro de alguna organización de la sociedad, le agradezco que esté con nosotros. Este tema es importante para todos los sectores sociales. Así es de que muchísimas gracias. También recuerde que a través de Instagram, a través de X, a través de Facebook, usted puede compartir sus comentarios, dudas, alguna cuestión que ubique, que sea importante y que se la responderemos luego de terminar las dos primeras intervenciones. Y bueno, el día de hoy nos acompaña una gran colega, una gran profesora, y además yo la recibo con un gran cariño, que es la doctora Pastora Moreno Espinosa. Ahorita le voy a dar la palabra ya para que tengamos su presentación. Ella es catedrática de redacción periodística del Departamento de Periodismo 2 de la Universidad de Sevilla. Solamente son pinceladas de su currículum, no, porque tiene una amplia trayectoria. Secretaria académica del Departamento de Periodismo 2 de la Universidad de Sevilla. Ha sido profesora y es profesora de diversas universidades a nivel mundial. Y les voy a comentar solamente algunas. Por ejemplo, ha estado en Bruselas, Bolonia, Milán, Verona. Por supuesto que también en China, en la Universidad de las Américas, aquí en nuestro país, en Puebla. Ha estado en El Salvador, en la Universidad de La Habana y también en Chihuahua. Y bueno, el día de hoy está aquí con nosotros a nivel nacional en esta organización que somos de AMIC, que por supuesto el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, se ubica como una agenda muy importante y trascendental para los casi 400 miembros que tenemos en toda la República, de universidades públicas y privadas, de organizaciones no gubernamentales, de organizaciones gubernamentales que están aquí con nosotros para compartir este tema tan importante del 3 de mayo. También ella ha trabajado en diversos espacios como el diario El Correo de Andalucía, el ABC de Sevilla, y tiene una amplia lista también de publicaciones. Le voy a mencionar solamente algunas, porque hay entre artículos, capítulos de libros y libros. Por ejemplo, está Teoría y Práctica de la Comunicación, entrevista con actores sevillanos, curso de redacción en prensa, radio y televisión, géneros periodísticos en radio, opinión y géneros en la era multimedia, los nuevos retos del periodismo digital, es decir, una amplia trayectoria con una diversidad de temas relacionados con el periodismo y la comunicación. Y bueno, también en la Universidad de Sevilla tiene una amplia trayectoria en su gestión académica. Es decir, aquí tenemos también una doctora muy completa en el ámbito profesional del ejercicio del periodismo en el ámbito también de la investigación científica en el ámbito académico. Así es de que sus reflexiones de seguro serán muy importantes tanto para nosotros como miembros AMIC, como para usted de la sociedad que nos está acompañando el día de hoy, 2 de mayo, y que de seguro ubicará porque el periodismo es esencial en nuestra vida cotidiana, tanto en México como en cualquier parte de este espacio llamado tierra, llamado mundo. Le voy a dar la palabra y la verdad que, como le dije, me siento muy contenta a la doctora Pastora Moreno. Así es de que vamos a abrir sus micrófonos y sus cámaras para compartirla con ustedes. Muchísimas gracias, doctora. Bienvenida a este webinario. Aquí está el espacio de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Muchas gracias, doctora Alicia Álvarez. Es para mí un honor y un grandísimo placer estar esta mañana con todos ustedes. Buenos días a todos. Agradezco muchísimo la invitación que me han cursado tanto la doctora Alicia Navarro Zamora como la Asociación AMIC, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Nuestra queridísima doctora Alicia Navarro, pues es doctora por España y la queremos aquí, la apreciamos muchísimo, valoramos mucho el trabajo que viene realizando durante tantísimos años.
es compañera de trabajo, amiga, desde hace también más de 20 años. Y para mí es un honor, como digo, poder hacer esta intervención a través de ustedes, sobre todo habida cuenta de que se trata del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Los que hemos ejercido el periodismo y nos dedicamos al mundo de la comunicación, pues nos honramos mucho con este día tan importante, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, porque hay algo más importante que haya una prensa libre. Y hablamos de prensa como un concepto global, ¿no? Que se refiere a todos los medios de comunicación. En estos momentos, pues también a las redes sociales, a la prensa digital, etcétera, etcétera. Bueno, entrando ya de lleno en mi tema, el tema que yo voy a abordar, pues es un poco el impacto que tiene la comunicación en nuestros días, lo que es la inteligencia artificial y cómo esto ha supuesto una auténtica revolución para los medios de comunicación. Me refiero a a los medios de comunicación en general, la prensa escrita, la prensa digital, las radios, las televisiones, las redes sociales. Todos los medios de comunicación han sufrido un gran impacto a través de de la inteligencia artificial. Han sufrido un gran impacto los ciudadanos, los procesos de socialización de las sociedades actuales, porque la comunicación ha cambiado y también ha cambiado sus vías y sus funciones. Por tanto, la inteligencia artificial viene a modificar el mundo de la comunicación, lo que puedan ser todos sus recorridos, lo que puedan ser sus perspectivas en el mundo que nos ocupa, que es un mundo del siglo XXI. Si ustedes reparan, por ejemplo, yo que no soy muy mayor, pero nací en el siglo pasado, en el siglo XX. Y bueno, pues ya ustedes, alumnos más jóvenes y demás, pues ya son del siglo XXI. Pero esta revolución la venimos sufriendo o padeciendo o beneficiándonos de ella, pues desde hace 20, 30 años. Antes yo me acuerdo que yo estuve estudiando en Italia, en la Universidad de Bolonia, hice allí muchos amigos hace veintitantos años y cuando regresé a mi país, a España, a Sevilla, mi ciudad, que sabéis, bueno, que mi ciudad es una universidad que tiene 500, es de 1505, tiene más de 500 años, tiene más de 5 siglos, es una universidad muy importante en España. Somos casi 80.000 personas, entre profesores, alumnos, miembros de administración y servicios. Pues cuando yo volví a mi universidad, como les decía, yo escribía con mis amigos cartas y yo no soy muy mayor, ¿eh? No, no quiere decir que yo sea una anciana. No, no, pero escribía cartas con la gente. Y en 20 años la revolución es tan brutal que no hay cartas ya, que todo el mundo escribe con WhatsApp, que bueno, que tenemos las redes sociales, que ya de repente también aparece las IAs, la inteligencia artificial, y aquí pues se ha producido una grandísima revolución en los medios de comunicación. Entonces, lo que es en el ámbito de la comunicación, pues tenemos grandes desafíos, grandes eh, mm, perspectivas de futuro. La labor de los medios de comunicación ha cambiado muchísimo y los periodistas en este momento tenemos que ser audaces. Hay que ser raudo y veloz y sobre todo hay que ser audaces. Sé audaz. Mueve tu mundo, mueve tu destino. Como bien decía un proverbio o un adagio latino, la fortuna ayuda a los audaces. Entonces hay que ponerse mucho, como decimos en España, hay que ser hiperactivos, hay que ponerse las pilas y hay que ser muy audaz, ¿eh? Porque la fortuna ayuda a los audaces. Atrévete a saber. Es muy importante el sapere aude de Horacio en su epístola 2, es decir, atrévete a saber.
el atrévete a saber, nosotros no podemos cerrarnos a lo que el mundo nos proporciona. Si el mundo nos está proporcionando la inteligencia artificial, no podemos, en España se dice poner puertas al campo, el campo no puede tener puertas. Entonces, hay que aceptar los nuevos cambios, hay que ayudar a que funcionen. Por ejemplo, cuando aparecieron los teléfonos celulares, pues había gente que era muy reacia. Esto es muy malo, nos crea dependencia, nos crea, y es verdad, es cierto. Pero ¿quién puede vivir hoy sin celular? Ya, nadie. Y llegará un momento en que no podamos vivir tampoco sin inteligencia artificial. La inteligencia artificial forma parte ya de nuestro mundo, ha venido para quedarse. Y este tema tan importante del sapere aude, de Horacio en su epístola 2, atrévete a saber, acepta el saber todo lo que está llegando nuevo, acéptalo. Y esto también lo tomaron los filósofos de la Ilustración, lo tomó Kant, por ejemplo, es un tema central de la filosofía de Kant, el sapere aude, atrévete a saber, acepta los cambios, todo lo que va llegando nuevo. No podemos estar en el siglo XVIII con los cambios que tenemos y que la vida nos está proporcionando. Hay que abrirse al futuro, a lo que está por venir. Lo primero que hay que hacer es aceptar que estamos en un camino nuevo, en el camino del siglo XXI, un camino iniciático, el camino que nos proporciona el siglo XXI. Y entonces tenemos que adquirir las competencias que nos proporciona también este siglo XXI, que pasan por la inteligencia artificial y que afectan a todos los cambios. La medicina se tiene que adaptar a la inteligencia artificial, la arquitectura, la ingeniería, el mundo de la comunicación se tiene que adaptar totalmente al mundo de la inteligencia artificial. ¿Qué ocurre? Que no todo son bondades, no todo es maravilloso. También esto ha traído consigo un perjuicio para lo que es el mundo de la comunicación. Por ejemplo, en lo que es la era digital, la inteligencia artificial, la IA, pues sí, como digo, ha revolucionado la forma en que consumimos y producimos la información, pero también ha revolucionado la creación de noticias falsas y la creación de muchísima desinformación que nos ha venido en línea. Por tanto, surge la necesidad de utilizar herramientas tecnológicas avanzadas para garantizar la veracidad de las noticias, que hoy por hoy no está garantizada. Hay muchísimas fake news, hay muchísima desinformación, hay muchísima falta de veracidad de las noticias y esto ha venido por la inteligencia artificial. De modo que la inteligencia artificial tiene muchas bondades, muchos beneficios, muchas ventajas, pero también tiene muchos inconvenientes. ¿Qué sucede? Estos inconvenientes hay que irlos salvando, hay que irlos superando y en eso estamos. Voy a decir algunas maneras para poderlo superar, pero ustedes también pueden aportar su granito de arena y decir, bueno, pues yo también creo que la inteligencia artificial puede mejorarse de esta manera. Bueno, ¿cómo podemos verificar las noticias a través de la inteligencia artificial? ¿Qué herramientas tenemos? Estas herramientas que digo tecnológicas que nos pueden ayudar a hacer una verificación de las noticias. Pues tendríamos, por ejemplo, el análisis de contenido, la detección de imágenes manipuladas a través de un uso de aprendizaje, a través de alteraciones de fotografías, alteraciones de vídeos, verificar la autenticidad de estas fotografías que aparecen en los medios de comunicación. ¿Cómo se puede verificar todo esto? Verificar los vídeos, identificar patrones de desinformación, o sea, saberlos identificar. Usted me está desinformando, usted me está manipulando, esto no es cierto. Pero ¿y cómo sé yo eso como receptor de las informaciones? ¿Cómo lo sé? Hay que crear un patrón para distinguir lo que es la desinformación de la información veraz. Esto todavía no se ha hecho, ¿eh? No hay patrones que puedan delimitar esto, porque los sistemas de inteligencia artificial rastrean, o deberían rastrear
la propagación de noticias falsas en redes sociales, detectando patrones y redes sospechosas. Esto en este momento no es posible. Hay algunos patrones, pero no todos los que debería, ¿eh? Recuerden que estamos en fase inicial, que 20 años históricamente no es nada y que la inteligencia artificial pues no tiene tanto tiempo. Ahora voy a decir en mi intervención cuánto tiempo tiene la inteligencia artificial. Que no son 20 años, es mucho más. Pero entre nosotros, en el mundo de la comunicación, sí son aproximadamente 20 o 20 y tantos años, no más. Luego también habría que verificar las fuentes. ¿Son fuentes creíbles? ¿Con credibilidad? Entonces, habría que crear modelos de inteligencia artificial que evalúen la credibilidad de las fuentes de información, apoyándose en publicaciones que sean de gran reputación, ¿eh? Y esto tampoco se está haciendo. Doy una serie de pinceladas para para que podamos actuar en beneficio de una inteligencia artificial, de unos medios de comunicación más elaborados, más correctos. Por ejemplo, hay ciertos desafíos para verificar unas noticias. Noticias que yo considero que son reales, pero que puede que sean falsas. Por ejemplo, habría que crear sesgos algorítmicos, una serie de programas para favorecer narrativas reales, narrativas correctas, y sobre todo hay un gran hándicap que tiene la inteligencia artificial en estos momentos, que no puede interpretar los textos. La inteligencia artificial nos puede ayudar a informar, a hacer informaciones, pero no nos ayuda porque ahí tiene limitaciones. La inteligencia artificial en estos momentos está limitada. No nos ayuda a interpretar los textos, ni siquiera si un texto está hecho con ironía, el tono que se hace un texto, si está hecho con sarcasmo en los contenidos. Ahí no llega la inteligencia artificial en este momento. Y luego, pues se deberían desarrollar estrategias de inteligencia artificial más sofisticadas para detectar lo que pueda ser la creación de desinformación, que en este momento tampoco existe. La desinformación campa a sus anchas en el mundo de la comunicación. Las fake news campan a sus anchas. Se hacen muchas noticias fake news, se hace mucha desinformación y somos incapaces de detectarlos. A veces sí, a veces no, pero no es tan fácil. El futuro de la inteligencia artificial pasa por ahí, pasa por mejorar la efectividad de la inteligencia artificial en la verificación de las noticias, combinar la tecnología con la intervención humana, que seamos capaces de no crear fake news y si se crean o no crear desinformación, no crear manipulaciones y si se crean, pues que al menos seamos capaces de detectarlas, ¿no? Por tanto, debe haber unos ciertos verificadores de datos que trabajen en conjunto con herramientas de inteligencia artificial para validar resultados y corregir posibles errores en lo que pueda ser las informaciones. Por tanto, la educación digital es muy importante, es clave para que los usuarios desarrollen pensamiento crítico, esto es bueno, esto es malo, esto está bien redactado, esto está bien informado, esto está mal, frente a lo que puede ser la información eh, manipulada, una información deformada, una información con poco rigor. La combinación de inteligencia avanzada artificial con ciudadanos bien informados, ciudadanos críticos, pues sería la clave para combatir lo que pueda ser la desinformación en la era digital. Bueno, de dónde viene la inteligencia artificial? Estos son datos muy interesantes. La inteligencia artificial tiene unos cuantos años en lo que puede ser el debate intelectual, lo que puede ser la vida intelectual. Sin embargo, nosotros somos conscientes de que la inteligencia artificial existe pues desde hace veintitantos años para acá, porque el tema
genera muchísimas reflexiones en cuanto al papel, a las funciones, a una realidad sociocultural que se usa relacionada con el manejo de la información y lo que pueda ser la digitalización de los mensajes y los procesos comunicativos, en lo que pueden ser los ambientes de la comunicación. Y esto es reciente. Sin embargo, lo que es la inteligencia artificial data ya de 1940, de la década de los 40, antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Porque es una iniciativa que intenta aligerar procesos que tienen que ver con las computadoras, con los computers. No es el mundo de la comunicación, es el mundo de la computadora. Ahí aparece, ¿no? La inteligencia, y viene de ahí, en los años 1940, las actividades de las personas en sus trabajos. Y entonces poco a poco ha ido evolucionando y ha sido introducida en nuevos campos asociados a las tecnologías de la información y la comunicación, que es donde reina la inteligencia artificial sobremanera, y en el mundo del marketing también. Pero en nuestro mundo de la comunicación, especialmente en las TIC, en las tecnologías de la información y la comunicación, la inteligencia artificial es la reina. Repito, pero desde 1940, antes de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, todas estas actividades han sido impulsadas. La inteligencia artificial en estos momentos está en inicios, pero ha avanzado bastante. Tengan en cuenta que en 5 o 10 años, pues esto avanza a velocidad de la luz, ¿no? Es increíble. Todo, y en el campo de la medicina, en el campo de la educación, para todos nuestros alumnos, para los niños, para los adolescentes, la inteligencia artificial ha evolucionado muchísimo, muchísimo. Entonces yo plantearía como reflexión, y si queréis lo dejamos para las preguntas, el turno de preguntas, de respuestas, yo plantearía cómo pasa por el impacto de la inteligencia artificial, el impacto que produce en cuanto a su recorrido histórico y las perspectivas que proporciona para el campo de la comunicación. Y sería muy interesante, por ejemplo, en investigaciones futuras, pues presentar un registro documental de los aspectos más destacados que algunos autores han estudiado sobre el tema. ¿Qué es lo que dicen los autores? ¿Qué es lo que dicen los periodistas? ¿Qué es lo que dicen los investigadores de la comunicación en diferentes partes del mundo sobre la inteligencia artificial? Esto es muy interesante. Pero insisto, es un concepto, el concepto de inteligencia artificial se asocia en estos momentos al mundo de la tecnología, pero viene del mundo de las computadoras, de los computers, ¿eh? De ahí es su origen. Entonces supone un proceso de transformación cultural, nuevas formas de interacción social, nuevas formas de comunicarse, y afecta de lleno a lo que son las TIC, las tecnologías digitales. El marketing también está muy afectado, es un área bueno, que afecta muchísimo la inteligencia artificial al incorporarla, porque proporciona muy buenos resultados para las empresas y para los emprendedores, todas las personas que son creadoras de empresas, que tienen empresas. La inteligencia artificial les ha ayudado, les está ayudando, les ayudará muchísimo. Lo que son los instrumentos diseñados por la inteligencia artificial, pues tienen capacidad de aprendizaje, predicción a partir de base de datos. Todo lo que es el mundo de las ventas, de la publicidad, es muy favorecido por la inteligencia artificial porque facilita el diseño de técnicas inteligentes para el contacto con los clientes y para las ventas. El mundo de la medicina muy, 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 muy beneficiado, el mundo de la educación también, medios de comunicación también. Bueno, hay un problema con el tema de las fake news y la veracidad de las noticias y lo que es la desinformación. Hay un grandísimo problema. Em, Hay una serie de algoritmos que se han ido inventando, porque esto es como una enfermedad y que se buscan medicamentos, ¿no? Se buscan soluciones. Pues sí que las plataformas digitales, los medios de comunicación han recurrido a una serie de algoritmos de inteligencia artificial
para detectar información errónea o información manipulada. Pero como dije al principio, esto está muy en los comienzos y bueno, ya he comentado que hay algunas formas de inteligencia artificial que contribuyen a la verificación de las noticias, como puede ser el análisis de contenido, el usar detectores de imágenes manipuladas, patrones de desinformación, etcétera, etcétera. Podríamos hablar de los deepfakes, los bots de redes sociales, etcétera, etcétera. Pero eso sería para otra intervención. Lo que sí, bueno, pues el tema de la desinformación es un tema que preocupa muchísimo, que está en toda la vida de nuestros países. En el Consejo de Europa, por ejemplo, en 2018, pues también aprobaron una normativa para combatir la desinformación. La OTAN ha aprobado normativas, no me puedo detener mucho, pero sí que se han aprobado normas, incluso la OTAN, Estados Unidos también, España se encuentra también firmemente comprometida en su lucha contra la desinformación, trabaja activamente en el marco de la Unión Europea para combatirla, porque no es lo mismo desinformación que manipulación. ¿Eh? La desinformación es mucho más grave porque se nota menos. La manipulación es como algo más evidente. La desinformación es muy sutil y es manipulación, pero elevado a una potencia muchísimo mayor. La OTAN, como ya digo, también es muy activa en su lucha contra la desinformación, todos los expertos, y aquí pues sí que hay que apoyarse mucho en lo que pueda ser la alfabetización mediática para que todos nuestros alumnos, todos los chicos jóvenes detecten cuando le están manipulando, les están desinformando, etcétera, etcétera. Esto ha avanzado mucho en los últimos 5 años. Incluso la BBC ha puesto en marcha iniciativas como el Reporter. Google también ha implementado un proyecto que tiene, Sé Genial en Internet, todo para contribuir a la alfabetización mediática y a contribuir pues que se mejore lo que es la calidad de las informaciones y el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Lo que es la integración educativa de las TIC en todos los alumnos, que ellos aprendan y tengan capacidad de desarrollar formas innovadoras para utilizar las tecnologías convenientemente, ¿eh? No de una manera manipulada, de una manera que pueda tener el efecto contrario del que queremos que tengan nuestras informaciones correctas, veraces, con rigor, etcétera, etcétera. Es muy importante el aprendizaje del alumno, el aprendizaje del profesor y, y bueno, pues, por ejemplo, en Estados Unidos, un 40% de empresas de inteligencia artificial están ya presentes en el país. Hay más de 16 agencias de gobierno apoyando desde lo financiero con más de 1.000 millones de dólares, pues todo lo que pueda hacer las empresas de IA, de inteligencia artificial. Es pionero en todo esto. Ustedes lo tienen muy cerca. Les animo a que también se formen en empresas o puedan formarse en todo lo que pueda ser las TIC, ¿no? En Estados Unidos, México también es muy avanzado en esto. En España, la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial también es un organismo público que está encargado de garantizar el uso ético y seguro de la inteligencia artificial. La ANIA, la Alianza, supongo que esto lo conoce, la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, también en México es un mecanismo que tiene como misión reconocer, fortalecer el ecosistema de inteligencia artificial en México para que haya una perspectiva plural, multidisciplinaria, integral, con rigor, con rigor. En noticias bien fundamentadas, con veraces. En abril del año 23, también en México, pues el Senado, la sociedad civil, establecieron ya esto que les comento, la Alianza Nacional, la ANIA, para Inteligencia Artificial, con un grupo de trabajo que desarrolló estándares y buenas prácticas para fundamentar la adopción de una estrategia nacional de inteligencia artificial en México. En definitiva, lo que está claro es que hay que regular todo lo que va apareciendo nuevo que no está regulado en estos momentos.
hay que regularlo, tiene que tener controles, tiene que tener legislación y no lo tiene en este momento. Es un mundo en estos momentos sin fronteras. Es un mundo que no está legislado, que hay grandes vacíos legales. Entonces, hay que seguir este camino de la inteligencia artificial. Y lo primero que hay que hacer para emprender el camino es saber dónde estamos los ciudadanos, dónde estamos nosotros, cuáles son nuestras fortalezas como periodistas, nuestras oportunidades, pero también cuáles son nuestras debilidades, hacia dónde vamos como mundo de la comunicación. ¿Quiénes somos como periodistas? Como periodistas plurales, multidisciplinares, ciudadanos del mundo, de México, de España, de Estados Unidos, de Europa, de América. ¿Dónde? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cómo podemos contribuir a una mejora del mundo de la inteligencia artificial? ¿Cómo podemos aportar nuestro granito de arena? ¿Qué oportunidades tenemos que nos facilita la inteligencia artificial? ¿Qué debilidades aporta también, tiene la inteligencia artificial? ¿Qué amenazas hay para nuestras vidas? Ya digo, el camino es fascinante, el camino del periodismo y de la inteligencia artificial. Es un camino fascinante, es un camino ilusionante, en el que se nos abre un mundo nuevo con muchas herramientas, pero esas herramientas hay que saberlas usar, hay que usarlas en positivo, no en negativo. No podemos dejar que nos invadan herramientas que contaminan nuestras sociedades, sino herramientas en positivo, herramientas que nos benefician como ciudadanos. Hay que hacer introspección hacia dónde van los nuevos avances, y acudo en este momento a la gran escritora española Santa Teresa de Jesús, que decía, aventuremos la vida, la aventura, la palabra latina, aventurus, aventuremos la vida, vayamos hacia el futuro, aprovechémonos de lo que el futuro nos proporciona, lo bueno, lo malo no, lo malo lo desechamos. Y con lo bueno que el futuro nos proporciona, usemos estas herramientas en positivo. Em, el mismo escritor, gran escritor del Quijote, Miguel de Cervantes, que murió arruinado, sabéis que estuvo en la cárcel 5 años en Sevilla, por cierto, él no sabía que la posteridad le tenía reservado un lugar muy importante, que es el escritor español más importante de todos los tiempos y que murió en la pobreza prácticamente. Porque uno no puede aventurarse al futuro, no podemos saber qué va a pasar dentro de 50 años, pero sí que somos capaces de aventurar lo que está sucediendo ahora, o al menos vislumbrar hacia dónde vamos en 5 años. Entonces, todas estas herramientas que tenemos, conviene que las usemos correctamente. Bueno, espero, ya concluyo, que mi intervención a modo de tormenta de ideas les sirva para reflexionar y para entrar de lleno en el tema, hacia dónde vamos, quiénes somos, con nuestra querida amiga, la inteligencia artificial, de qué nos beneficiamos, de qué nos perjudicamos y emprendamos un camino todos juntos, el camino de la inteligencia artificial que no podemos negar. No podemos cerrar los ojos ante el futuro y la inteligencia artificial ha venido para quedarse. Nosotros somos un camino, somos homo viator, es decir, somos hombres en el camino. Espero que sea en el camino adecuado. Agradezco su atención, un placer para mí estar con todos ustedes. Espero que en alguna ocasión pueda ser presencialmente, porque y los amigos que me conocen lo saben, soy una grandísima enamorada de México y de toda su gente. Muchas gracias por su atención, un placer. Espero que les vaya muy bien y que sean muy felices con la inteligencia artificial en su mundo. Ha venido para quedarse. Muchas gracias. Buenos días.
Agradecemos a la doctora Pastora Moreno Espinosa la intervención. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias por esta charla tan interesante, estas ideas, estos argumentos, estas citas textuales que sin lugar a dudas nos significan de lo profundo del conocimiento y obviamente el arte también. Creo que esta parte nos hace también lograr un mejor aprendizaje cuando hacemos esas combinaciones porque nos significan más cada uno de los elementos tan trascendentales que nos ha mencionado. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora tengo, por supuesto, el honor de participar en este webinario, de compartir con ustedes en este diversas actividades, ¿verdad?, que hemos realizado desde la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, compartir este 3 de mayo, Día Internacional y Día Mundial de la Libertad de Prensa como tal, un día que, por ejemplo, es muy importante para nuestro país, para el mundo. Este día lo que es el Día de la Libertad de Prensa, si usted se ubica, se festeja en diferentes fechas. A partir del año 1993, la UNESCO estableció como el día oficial este 3 de mayo. Y ahora le voy a pedir, como un favor, para no presentarme yo, pedirle al comunicólogo que el día de hoy me hace el honor y este gran apoyo que me está dando de apoyarme en estas cuestiones técnicas de transmisión, al comunicólogo Mario Méndez, por favor, que me apoye con la lectura del currículum de su servidora. Muchas gracias, Mario. Por nada, doctora. Doctora Lizy Navarro Zamora, investigadora científica social, periodista desde los 16 años y divulgadora de la ciencia. Doctora en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadoras de la Comunicación, AMIC. Originaria de Cárdenas, San Luis Potosí, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la CECIT, SNI Nivel 2, en el área de Ciencias Sociales Comunicación. Jurado del Premio Nacional de Periodismo, coordinadora del Grupo de Investigación Comunicación de la Ciencia de AMIC, del Grupo de Interés de la Comunicación de la Ciencia de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, ALAIC. Autora de 9 libros de autoría única y de 7 libros como coordinadora, además de artículos y capítulos. Miembro del Consejo Científico Editorial de la revista Latina de España, de la revista latinoamericana de Ciencias de la Comunicación, entre otras. Miembro de diversas organizaciones nacionales e internacionales. La más reciente, Red Iberoamericana de Investigación del Periodismo e Inteligencia Artificial, Iberperia. También de la Complutense. Columnista del Sol de San Luis con la columna Eureka de Ciencia y Tecnología a tu alcance. Ha trabajado en medios nacionales e internacionales, así como oficinas de prensa, periodista de prensa, radio y televisión. Líneas de investigación, inteligencia artificial, ciberperiodismo, comunicación de la ciencia, educación y TIC, con perspectiva de género. Premio Universitario 2011 a la trayectoria de investigación socio-humanística, ciencia y tecnología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y en el año 2024 con la publicación de su libro titulado IA y Ciberperiodismo. Gracias. Muchas gracias, Mario. Y bueno, tengo el honor de compartir con ustedes en estas diversas actividades que realizamos y el día de hoy como también personal de lo que es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, en estas investigaciones y sobre todo en relación al 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Déjenme compartir con ustedes estas diapositivas que realicé. Yo también quiero ser ser muy concreta en lo que estoy abordando. El 3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Como tal, es el día que nos hemos... Sí me escucho bien, ¿verdad, Mario? Sí, sí me está escuchando el audio. Muy bien. Listo. Estamos... ¿Se escucha el audio, Mario? Sí, muy bien, muy bien. Muy bien. Disculpe porque estamos en la transmisión en vivo y esto siempre se hace, siempre sucede, ¿verdad? En todos los espacios. Y bueno, este año tenemos este 3 de mayo con una situación muy, muy importante que se llama informar
en un mundo desafiante el impacto de la inteligencia artificial en la libertad de prensa y los medios de comunicación. Por ello es tan importante hablar también de la inteligencia artificial, porque este año 2025 la UNESCO ha establecido este binomio entre lo que es la inteligencia artificial y lo que es la libertad de prensa. Es el tema que nos ocupa el día de hoy, la libertad de prensa y cómo se relaciona con esta, obviamente con la inteligencia artificial. De hecho, si usted ve la imagen, es muy interesante, esta palomita blanca que siempre ubicamos en la libertad de prensa, bueno, pues aquí está ya como una inteligencia artificial. Muy bien. Es importante también ubicar, como lo mencionaba la doctora Pastor, está en el proceso de construcción. Este concepto aún no se define de manera completa, paradójicamente, a pesar de que tiene décadas la inteligencia artificial, pero no se define como tal. Y bueno, aquí voy a saltar un poquito unas cuestiones ya mencionadas por la doctora Pastora Moreno y me voy a centrar en algunos temas relacionados directamente con este reporte UNESCO del 2025 que se hace en torno a la libertad de prensa de parte de la UNESCO y que también coincide con las investigaciones científicas que hemos realizado en diversos espacios. En este reporte sobre el uso y desarrollo sin precedentes de los sistemas de inteligencia artificial, ¿por qué? Porque desempeñan un papel transformador, así es calificado. ¿Para quiénes? Obviamente para el periodismo, que esa transformación se va a ubicar ¿dónde? En el periodista. También hay una transformación en el medio de comunicación que va a depender también de la empresa. Y también esa situación transformadora se ubica en la libertad de prensa, pero que depende del Estado. Visto esto, no de manera separada, sino en una correlación que existe para que se dé lo que es la libertad de prensa en todo país que llamemos democrático como tal. Es importante verlo de esta manera. Hay grandes estudios y muy importantes porque tenemos que acotarlo, por supuesto, donde estudiamos al periodista, donde estudiamos a la empresa, donde estudiamos al Estado. Sin lugar a dudas, en eso hay una correlación. Y eso está afirmado hoy precisamente por la UNESCO, que al menos en este momento es el máximo órgano de investigación, de análisis, de visión crítica en torno a lo que es este gran tema que nos ocupa, nos preocupa y nos compete como tal, que es la libertad de expresión y la libertad de prensa. Pero hay premisas también muy interesantes que es importante considerar. ¿Cuáles son las premisas? Bueno, las premisas son más importantes son las siguientes. Miren, ¿cuál es? La inteligencia artificial como transformando el periodismo. Eso es algo esencial que debemos ubicar porque estamos transformando y con estas variables ubicadas por la UNESCO como tal y que también hemos conocido e investigado en América Latina y en otras partes. Obviamente, ¿para qué transforma? Hay una transformación sobre todo en el periodismo de investigación. En la optimización de los contenidos, hay que optimizarlos como tal en esta era también. Pero como lo menciona la doctora Pastora Moreno, en la verificación de datos. Pero a su vez también en la eficiencia que se puede tener acerca del uso de esta inteligencia artificial para el periodismo. Hablamos también de esa transformación para buscar, difundir y recibir información. ¿Para qué? En la profesión periodística, en donde en esta actividad que hemos realizado. Para quienes nos iniciamos, yo me inicié desde los 16 años y estuvimos reporteando, pues eso también tiene que transformarnos, tiene que evolucionarnos y debemos de reconocer, ubicar y sobre todo no dejar que esto pase más tiempo. No se trata en este momento solamente de conocerlo, se trata ya de aprenderlo y de aplicarlo. También, obviamente, dentro del ámbito positivo, hay un acceso mejor a la información y a su procesamiento. Ahorita vamos a ver las cuestiones, permitiendo a los periodistas, es decir, a nosotros gestionar y procesar grandes cantidades de datos. Ustedes han visto en los recientes años estas grandes cantidades de datos que se han publicado. Por supuesto que nadie va a creer que leen rápidamente, no, hay que procesarlos de una manera eficiente para ubicar dónde está allí la noticia, dónde están los elementos para opinar. Acordémonos de esta gran frase de mi querido director de tesis y investigador de la Universidad Complutense de Madrid, José Luis Martínez Alberto, los hechos son sagrados y las opiniones son libres. Hay que ubicar esa información más importante. Las herramientas también de la inteligencia artificial pueden mejorar, como lo mencionaba la doctora, esa verificación de datos, pero también esa adaptación local y multiplataforma de ese contenido informativo en la traducción, porque, por ejemplo, lo que utiliza el Le Monde en Francia para traducir las 30 mejores noticias
noticias al idioma inglés y poder compartirlas a otros, obviamente a otros grupos. Ese proceso periodístico también era un espacio que sea más atractivo y accesible, porque yo me preguntaría también, si ustedes han analizado y hemos reflexionado y sobre todo lo tenemos como un tema de ocupación y preocupación, ¿por qué los jóvenes no se informan de cierta manera para estar realmente enterados de lo más importante como noticia y de las diversas opiniones y no solamente de una manera superficial, estar enterados de aquello que segmentado que creen importante? La inteligencia artificial entonces se incide en esta libertad de prensa, en esta libertad de expresión y en esta información como un bien público. Este tema tan importante en nuestro país de manera reciente. La información es un bien público. Si se fijan, no está considerado un bien de una nación. Es un bien público que nos permite como humanidad en la era de la mundialización, que lo comprobamos con lo que es la COVID-19, pues que todos estamos interrelacionados y que esa información no nos pertenece a un país, nos pertenece como un bien público que tenemos como una necesidad humana. Nosotros como periodistas somos mediadores, como investigadores debemos de aplicar una metodología, pero como ciudadanos debemos de tener ese bien público, más allá de nuestros títulos, más allá si terminamos o no terminamos la primaria, si tenemos doctorado, si no tenemos doctorado, debemos de conocer de todos los ámbitos. Por ejemplo, no necesitamos ser biólogos, ser químicos para estar informados del agua, que es un tema esencial en países como México. Y bueno, yo creo que también es un tema mundial. Ese es un bien público importante que el día de hoy la inteligencia artificial es importante que lo tome en agenda. Por eso la agenda de este año 2025 de la UNESCO es la inteligencia artificial para la libertad de prensa como tal en el mundo. Pero también este objetivo ideal, porque les llamo ideal así como tal, de ese acceso democrático a la información, ¿por qué es un ideal? ¿Por qué? Porque lamentablemente sigo viendo una brecha de inteligencia artificial entre zonas geopolíticas. Sí, en esta balanza que ubiqué en esta diapositiva que espero la estén revisando y la estén viendo, ubico, por ejemplo, en la Unión Europea, Estados Unidos, las banderitas y luego las banderitas de que son de América Latina. Existe una gran disparidad entre lo que es la inteligencia artificial de espacios geopolíticos de un lugar frente a otro. Esto es importante para lo que es el ámbito del Estado ubicar y sé que se debe de fomentar el desarrollo de inteligencia artificial, no solamente depender de otras inteligencias artificiales, sino construir la propia a partir de ese contexto geopolítico, cultural, social, sociológico, antropológico e histórico que tenemos. ¿Y por qué no llamar y traer este nombre? También humanista. Las necesidades son diversas en un espacio geopolítico frente a otro, es decir, somos globales, pero somos locales también en muchos ámbitos. Algunos de los retos, por ejemplo, entre desafíos, retos y áreas de oportunidad, el reto también de la privacidad frente a la libertad de expresión. ¿Qué puede ser privado, qué debe ser privado y cuál es la libertad de expresión? Y aquí también suena un tanto de esta realidad, de esta responsabilidad de que debemos de ubicar con como periodistas en nuestras fuentes de información. ¿Hasta dónde debemos de respetar la privacidad del la y el ciudadano? ¿Hasta dónde es parte de nuestra libertad de expresión a partir de un bien o de un interés general? Generalmente, la diferencia o la línea que marca lo que es público, lo que es privado a lo que es público, es este interés para la sociedad. Conocer lo que se necesita conocer, difundirlo a través de un género periodístico, es a partir de esa gran diferencia entre privacidad, entre lo público, pero en aras de esa libertad de expresión que tenemos. Por supuesto que la tenemos como ciudadanos en México esto, pero esa lucha de la libertad de expresión que además la libertad de expresión no solo existe en los medios de comunicación, hoy nos toca el 3 de mayo, que es precisamente sobre los medios de comunicación, pero la libertad de expresión atañe absolutamente a todos los grupos, desde la familia hasta una diversidad de grupos en distintos espacios, el trabajo, la empresa, la institución. Ejercer la libertad de expresión debe de ser no solamente en lo macro y además yo las y los invito a ser críticos desde esos grupos que son microgrupos, que son nuestras estructuras básicas, cada quien la tenemos en diferentes modalidades y desde allí ejercer la libertad de expresión, porque luego pareciera una contradicción que ejercemos libertad de expresión en unos espacios y en otros espacios no la ejercemos como tal. Muy bien, riesgos. Aquí ubicar
esta parte y me voy a ir a algunas cuestiones y bueno, las que ya ubicó la doctora Pastora ya no las reiteraré en este ámbito. ¿Cuáles son los riesgos? Que de manera exponencial se difunde la desinformación. Eso es algo fundamental. La desinformación con la inteligencia artificial se puede difundir de manera exponencial, y lo cual es un riesgo, por supuesto que sí, porque muchas ocasiones esta desinformación obedece a intereses personales o grupales y nos afecta como sociedad, nos afecta como grupo y nos puede afectar como qué, como ciudadanos esa desinformación. Puede utilizarse para reproducir información errónea, eso es algo también. Las plataformas privadas, es decir, también es inteligencia artificial construida en países determinados, utilizan cada vez más la inteligencia artificial para filtrar, para moderar. Es decir, yo puedo hablar de una cosa, pero no de otra. Y es diferente que uno lo decida, porque esas son las ideas que quiso expresar, a que algo precisamente sea por una moderación como tal. Y seleccionar los contenidos, esto sí se publica, eso no se publica con base no en los intereses sociales, sino con base en los intereses privativos de alguna organización pública, privada o del tercer sector como tal. Se reduce la diversidad de perspectivas, eso sí puede afectar y eso sí afecta de manera significativa si ya tenemos esa gran distancia entre quienes utilizan la inteligencia artificial y quienes no la utilizan. Lo cierto es que en América Latina, y hablemos de México, la inteligencia artificial en los medios de comunicación está utilizada por un reducido grupo de medios y por un reducido grupo de periodistas que vamos a empezar a reflexionar sobre este tema. Y hay una marginación de los medios frente a ese nuevo paradigma. ¿A qué nos referimos esos medios frente a este nuevo paradigma? Que aquí sí pasa. Se van quedando rezagados aquellos medios, aquellos espacios, sean grandes o sean pequeños, que no lograron adoptar ese impacto de la inteligencia artificial. Para todos es difícil cambiar de paradigma, yo lo sé y todos lo hemos vivido, pero creo que es importante para un medio de comunicación como para los periodistas ubicar esas necesidades y, ¿por qué no decirlo? Las escuelas de comunicación estamos con ese gran desafío. No podemos ya incorporar la inteligencia artificial como algo optativo. La inteligencia artificial debe de incorporarse como un elemento transversal de todas las actividades de la comunicación. Formar a los comunicólogos en esas competencias y prepararlos para esa visión crítica. ¿Por qué también tenemos esos problemas de resultados parciales? Bueno, pues también porque nuestras bases de datos específicas que utilizamos para estos procesamientos, ¿qué pasa? Estas bases de datos tenemos un gran problema. ¿Y ese gran problema cuál es? Pues ese gran problema lo tenemos porque esas bases de datos no se encuentran en todos los países, lamentablemente. Esas bases de datos las encontramos solamente en algunos espacios que a su vez amplían esa brecha de estar mejor informados, esa brecha de eliminar la desinformación y lograr que esa desinformación o esa manipulación no exista como tal. Por ejemplo, este gran recurso que tenemos de inteligencia artificial, que no es el único, que hay cientos de recursos, pero es el más público, el más famoso como tal. También incluye por qué fake news, propaganda y prejuicios de todo tipo, porque sus bases de datos tienen esos sesgos. Entonces, si la inteligencia artificial parte de bases de datos que tienen lamentablemente, estos graves errores, estos graves atentados contra los derechos humanos, por supuesto que vamos a provocar que lo siguiente como tal también tenga esos sesgos y logremos no intencionalmente. Tampoco hay que decirlo, no siempre es intencional todo. Generalmente cuando hay una gran frase, ¿verdad? Dentro de los que somos periodistas, piensa mal y acertarás. Esos sesgos generalmente, sí, pueden ser intencionales, pero no siempre son intencionales. En muchas ocasiones, de verdad, en países como el nuestro se dan por la falta de esas bases de datos que necesitamos para confirmar que sí es correcto, que no es correcto. Entonces, también tenemos áreas de oportunidad allí muy importantes que debemos de desarrollar y que son directamente para el ciudadano. Pero luego del ciudadano general, son para nosotros los periodistas como tal. Muy bien, aquí ubicamos entonces esto que están, ¿dónde se ubican las bases de datos actuales? Bueno, pues obviamente en estos países más desarrollados. ¿Saben sobre nosotros? No.
No, si nosotros no estamos en esas bases de datos, pues estamos excluidos completamente. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Se acuerdan para quienes estudiamos comunicación y para la sociedad en general? Le comentó, en la época de los 70 se dio mucho este gran debate sobre el desequilibrio de la información en la UNESCO, que ahora se trae con este Día Internacional como tal de la libertad, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Pues este nuevo orden de información internacional nacional es con la IA. ¿Por qué? Porque existen diferentes perspectivas desde los diferentes países y hay grandes desigualdades. Y lo cierto es que aquí también hay una correlación con esa construcción, vamos, de desarrollo económico y con el impulso que se tiene, por supuesto, a la inteligencia artificial. Y aquí México tiene un área de oportunidad, las y los periodistas tenemos un área de oportunidad para vincularnos, las empresas periodísticas también. Y más adelante seguiré comentando al respecto. Entonces, este nuevo orden mundial de la información, por esos riesgos con la inteligencia artificial, ¿a qué va tendiendo? A homogeneizar ese panorama mediático mundial, porque la visión es solamente donde se extrae esa inteligencia artificial que luego se va a reproducir de manera exponencial. ¿Qué tenemos entonces? Esa necesidad de ubicar estos temas, pero en esa necesidad también de que todos los actores, desde nuestros diferentes ángulos, podamos colaborar, compartir y seguir caminando de una manera mucho más rápido hacia ese aprovechamiento de la inteligencia artificial, a esa visión crítica y a ubicar esos grandes riesgos que se tienen. La UNESCO también en este 2025, que es importante compartir con ustedes, llama que la inteligencia artificial, y aquí también por perspectiva de género lo menciono, amplifica los riesgos existentes para las mujeres periodistas en el panorama digital. Es decir, la mujer que ejerce el periodismo y que ocupa cargos gerenciales, cargos directivos, también con esa inteligencia artificial se le expone a un mayor riesgo si no son respetados sus derechos como tal. Aquí habla también de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, en donde se han identificado violencia de género facilitado por esta tecnología. Sobre todo, aquí llamemos también roles públicos y también como roles del periodismo. Ya hemos visto inteligencia artificial para líderes de opinión, para mujeres periodistas, para líderes en el ámbito político, donde se ha ejercido esta violencia de género. Y es violencia de género como tal y se ejerce a través de qué? De la inteligencia artificial. Tenemos aquí también que esta inteligencia artificial, pues obviamente también nos provoca que imágenes manipuladas, campañas de desinformación para desacreditar, para intimidar. Y bueno, finalmente todas y todos somos seres humanos. Y como mujeres también en esta parte, pues esto nos afecta de manera significativa. Por eso es importante ubicarlas como tal. Y además, obviamente, hay una cuestión muy importante que se pone en peligro la seguridad, y esto es algo que también tiende a otro elemento muy importante que hemos visto en el periodismo de América Latina, de México y de otras zonas geopolíticas, que es importante como tal que ubicarlo. Y además, esa parte disuasoria del trabajo, desacreditar lo que está haciendo alguien como mujeres, y me incluyo, esta realidad la vivimos. Y tenemos que trabajar para que esta realidad empiece a cambiar y que la inteligencia artificial no la potencie, sino que al contrario nos permita, en perspectiva de género, avanzar en estos espacios. Esta realidad, como reitero, la vivimos. Hay un desafío económico, claro que sí, con la inteligencia artificial y este elemento de los medios, este gran actor, perdón, elemento, gran actor de los medios de comunicación, lo económico. Cada uno de los avances tecnológicos que hemos visto con el desarrollo del periodismo, del ciberperiodismo, la aparición de lo que fue la prensa, lo que fue la radio, la televisión, los espacios digitales, hoy la inteligencia artificial, hemos tenido desafíos económicos. Y no recuerdo si lo mencioné o no, pero hablaba también de un ámbito de lo que es la muerte del periodismo impreso. En México nos quedan solamente años, realmente ya no existe lo que sería el periodismo impreso. Debemos de ubicarlo, claro, como un gran tesoro para quienes amamos el periodismo impreso, nos da tristeza, nos da nostalgia, pero también estamos hablando de la economía. Y con la economía es fundamental para que los medios de comunicación existan. Y en esta parte
¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Ha creado finanzas, sí, que preocupan y ocupan a los medios de comunicación y ha atentado con aquellas que son más débiles, ¿sí? ¿Y por qué? Porque existen plataformas generalistas que luego reutilizan el contenido periodístico de otros espacios. Y no hay, aquí como menciono, una compensación adecuada. Aquí tenemos también un gran desafío. ¿Qué va a pasar? ¿En algún momento se acabarán los medios de comunicación con la inteligencia artificial? No, como tal, estamos evolucionando y hay que adaptarnos, hay que construirnos y sobre todo construirnos en esos principios de los derechos humanos, en esos principios deontológicos que son del periodismo. ¿Qué tenemos un gran problema, sobre todo en América Latina, sobre todo también en México? Que no existe una alfabetización en la inteligencia artificial. Desde las de hecho, nunca existió una alfabetización mediática, déjenme decirles, ni tampoco en los espacios digitales de Internet. Se mencionaba, yo recuerdo mucho en educación básica, cuáles son los medios de comunicación, pero no se mencionaba cómo utilizarlos, no se mencionaba, por ejemplo, cómo consumirlos también. Necesitamos en la sociedad una alfabetización mediática que nos va a servir a todos los actores. Es decir, esto trasciende y son los acuerdos que debemos de lograr los diversos grupos sociales, las diversas organizaciones que tenemos. Esa alfabetización mediática es urgente y hoy una alfabetización en la inteligencia artificial. Y en las escuelas de comunicación, en las facultades debemos de hacer realmente un análisis inmediato y una reestructuración urgente. Claro, yo sé, no todo depende de nosotros como profesores e investigadores, yo lo sé, pero debemos de, bueno, vamos más o menos mínimo decirlo como tal, porque de seguro en su momento se escuchará y en su momento se aplicará. Y como decía la doctora Pastora Moreno, quien llegue más rápido, quien logra adaptarse, quien logre reconstruirse y avanzar, logrará siempre mejores resultados en todos, en absolutamente en todos los ámbitos. Entonces necesitamos una capacitación dentro de los estándares profesionales en la integración de la inteligencia artificial y una alfabetización mediática como tal. Es decir, llamémonos nosotros periodistas que ya no estamos egresados ni estamos estudiando en las facultades de comunicación, necesitamos que necesitamos prepararnos, necesitamos lograr esas competencias que son esenciales para qué? Para todos los ámbitos del ejercicio de lo que sería nuestra comunicación como tal y nuestro ejercicio periodístico. Muy bien, pero sin olvidar una parte que luego es importante, pues es importante tratar y es importante trabajar. La parte de la condición humana, la parte del ser humano y la parte de qué, la parte de esos horizontes de la ética que son muy importantes en absolutamente todos los ámbitos. Creo que es fundamental no olvidarnos dentro de nuestra humanidad que tenemos, de nuestra condición humana. Aquí uno de los grandes sociólogos, Edgar Morin, que precisamente es parte de estos proyectos de la UNESCO. Y entonces, ¿qué pasa? La doctora Pastora Moreno hablaba así de esta parte de la legalización. Pero también hablamos de la ética de la inteligencia artificial, esta ética que es fundamental mientras se logran poner de acuerdo quienes se tengan poner de acuerdo. Es importante esta ética de la inteligencia artificial. Aquí me voy a saltar algunas diapositivas, tampoco para abusar de esta presentación. Aquí son algunas diapositivas que tenía preparadas, pero de todas maneras, bien, aquí me voy me voy a saltar esta parte. Muy bien. ¿Cuál es el paso urgente que debemos de tener? Muy bien. Necesitamos en los medios, aquí, bueno, aquí también voy a pasar un poquito, voy aquí, espero no haberlos mareado, ni mucho menos. Muy bien. Necesitamos códigos deontológicos en el deber ser. Estos códigos deontológicos son fundamentales, tienen una serie de variables muy importantes para el ejercicio del medio de comunicación. Es decir, creo que en este momento actual de la humanidad, todas y todos debemos de ubicar nuestra responsabilidad de la sociedad. Y claro, hacer las críticas y los señalamientos correspondientes, pero también asumir esta parte. Aquí tenemos estos elementos y de esos códigos deontológicos que déjeme decirle, cuando no existía, la inteligencia artificial tiene décadas, pero en México, desde hace décadas también, cuando la inteligencia artificial generativa no estaba desarrollado como está ahora, sí, ¿qué pasaba entonces? Pues obviamente muy pocos medios tenían códigos deontológicos sin la inteligencia artificial.
¿sí? Entonces creo que es una parte fundamental aquí ubicar estos códigos deontológicos que ¿quién los hace? Pues los hace el propio medio de comunicación con su equipo de trabajo. ¿Por qué? El código deontológico debe ser de parte de ese medio de comunicación, pero luego también vamos a asumirlo nosotros como periodistas, desarrollado por el propio ciberperiodista o periodista. Nosotros debemos de tener un propio código deontológico de nuestra actuación. ¿Puede alguien diferir de ese código deontológico? Puede ser que sí, podemos tener diferencias. Y bueno, aquí también una gran colega, también colega de la doctora pastora, la doctora María Jesús Casals Carros, ella también nos mencionaba algo muy importante que me decía, nos decía nuestro grupo de aquel momento. No todas las opiniones son válidas. Aquellas que excluyen, por ejemplo, la opinión de un nazista, de un fascista, no la podemos aceptar porque nos excluye. Otras opiniones son válidas siempre y cuando estén en ese contexto de derechos humanos y no caer en ese sofisma también de que todo es válido. No, no todo puede ser válido. También en esa libertad de prensa hay acotaciones a ese ámbito que ahorita nos establece la UNESCO de derechos humanos, pero también que nos establece la ONU. Y nuestro propio código deontológico, es decir, nosotros también a partir de una capacitación, entender la inteligencia artificial, ver hasta dónde nos puede permitir a la libertad de prensa, pero también, ya que hay que sensibilizarnos en un contexto local, nacional e internacional. No es lo mismo trabajar en un lugar frente a otro. Al inicio que me hizo favor Mario de presentarme que me originaria de Cárdenas, de un municipio, pues todos los conocemos quienes somos de municipios, quienes luego subimos en estados, en otros países, las grandes y graves diferencias que hay, las áreas de oportunidad y en esas miradas también que nos diferencian, también debemos de ver el ejercicio periodístico. Eso es algo muy, muy importante. Entonces, aquí reiterar esa necesidad del licenciado de la comunicación de alfabetizarlo, de prepararlo, ¿sí? Y obviamente porque al no prepararlo, nuestros egresados pueden ser desempleados y provocamos que un intrusismo en los medios de comunicación. Alguien que a lo mejor aquí sí, porque bueno, en el periodismo también se da por trayectorias, hay alguien que durante la vida se ha preparado excelente, que logra ser periodista también, pero luego también hay en muchas ocasiones otras actividades que no tienen que ver con esa persona que durante años se capacitó, se preparó en el ejercicio profesional y diario del periodismo, pues obviamente hay otras personas que ni de esa manera de por trayectoria o de la manera por una institución educativa. ¿Y qué pasa? Pues se provoca que esa inteligencia artificial sobre todo se vaya a la parte de la mercadotecnia o de la publicidad. Muy bien, aquí vamos a pasar un poquito más esta parte de estos valores. Aquí me voy a saltar para ya tampoco, ya no excederme de esos tiempos. El tema es muy amplio sobre la inteligencia artificial que incide absolutamente en todos los ámbitos. Obviamente esta parte. Y obviamente la UNESCO establece diferentes condiciones en la ética, obviamente el preocuparnos y ocuparnos de una transparencia, obviamente de quienes están en los ámbitos de las empresas de comunicación, sean públicas o sean privadas como tal. Sí, un pensamiento crítico, que eso es muy, muy importante. ¿Cómo logramos un pensamiento crítico? Pero también reiterarles, el pensamiento crítico no solamente es para lo macro, es también para lo micro. Esa congruencia entre el decir y el hacer. Es decir, si uno es crítico hacia los demás, lo primero que tiene que hacer es crítico hacia sí mismo. Esta gran frase que decía, el buen juez por su casa empieza a ser crítico también de esos ámbitos que atañen, que inciden a la sociedad. Hay que crear entornos, ese es un trabajo que tenemos sobre todo en países de América Latina y también desde los estados, desde los países, desde las políticas públicas propicios para que los medios de comunicación tengan los derechos y recursos necesarios para informar eficazmente. Y también entender que en países como México, ese desarrollo de los medios de comunicación es de en los grandes medios de comunicación y lo que es en los pequeños grupos. La verdad es que ahora en América Latina, y esto es a partir de investigaciones que hemos realizado, tenemos a veces una o dos personas con un medio de comunicación que también informa y también es importante. Y nunca hay que minimizar a estas personas ni a estos medios porque también informan. Creo que ahí nos falta construir las estrategias de capacitación, no solo que incidan en los grandes medios de comunicación, que incidan en estos pequeños grupos.
Y bueno, aquí compartirles ya finalmente, y ahorita me voy a detener un poquito en la siguiente diapositiva. Este libro lo publiqué el año pasado, Comunicación e Inteligencia Artificial, Guía de Inteligencia Artificial para Periodistas y para Comunicólogos. Déjenme decirle que en este libro ubico es de manera gratuita, usted lo puede descargar en edición con la Carlos Septién García, la Escuela de Periodismo de México, y esta otra editorial, Comunicación Científica. Aquí ubico alrededor de 189 inteligencias artificiales para que usted las use, para que usted las consuma y aproveche la gratuidad de ellas. Eso sí, de comunicar, las mejores inteligencias artificiales en la actualidad están en inglés, las mejores inteligencias artificiales se tiene que pagar por ellas. Y para el ejercicio periodístico también. Y para que exista una cláusula de uso en la inteligencia artificial y no se vuelva como parte del colectivo el aprendizaje que se tiene por la inteligencia artificial. También aquí damos un formato para los periodistas de cómo ubicar el uso de la inteligencia artificial por parte del medio de comunicación. Es un libro extenso también, cuestiones de los ámbitos nacionales e internacionales de ese código que debe de integrarnos como medio de comunicación. Y bueno, en esta parte que el día de hoy tenemos, en este gran ámbito, hoy es 2 de mayo, mañana es 3 de mayo, inteligencia artificial y periodismo, contextos y escenarios de acción inmediata. Creo que es importante en nuestro país, en México, para el periodista, la capacitación y esos códigos de ética personales también. Esa capacitación es fundamental y que todos como un médico debemos de capacitarnos y actualizarnos de manera permanente. De parte del medio de comunicación, que son organizaciones, incorporar ya la inteligencia artificial de una manera activa, no solamente de una manera vamos, de una manera muy limítrofe como tal, de una manera muy pequeña, no. Mejorar, por supuesto, también los contextos laborales para la y el periodista. Hoy que es 3 de mayo, creo que también debemos de hablar que los contextos laborales del periodista son complejos, complicados y muy difíciles en países como México, en países como América Latina. Por eso también nuestros estudiantes de comunicación luego dudan en dedicarse al periodismo, no solamente por la cuestión de la inseguridad o la seguridad, también por esas condiciones laborales que hablamos de inicio de lo que sería desde la parte de nuestro ingreso de salario como tal. En el ámbito nacional, por supuesto que también requerimos políticas públicas que apoyen la libertad de prensa. Y obviamente ahí ubicamos la seguridad y ubicamos el marco legal para dicha seguridad. Esta es una parte fundamental. Estos tres elementos no es que estén separados. Al contrario, están unidos y cada uno jugamos un rol distinto, pero muy importante en este ejercicio de la libertad de los medios de comunicación, de la libertad de prensa para todos los que ejercemos el entorno del periodismo, que es algo muy importante y fundamental para nosotros. Luego aquí tenemos también en esta parte, déjenme regresarme a la presentación. Muy bien. El 3 de mayo, entonces, felicidades y reconocimiento a mis compañeros, a las y los compañeros periodistas. Yo soy periodista, mi esencia es el periodismo, soy investigadora científica social también, hoy con el gran honor de tener esta encomienda de presidir la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, pero creo que es importante también felicitarles, ver los desafíos que se tienen y la inteligencia artificial puede ser aprovechada para muchos elementos, para ejercer un mejor periodismo. Pero a su vez también tenemos un gran riesgo en países como México, en países como de América Latina frente a otros de Europa, por ejemplo, frente a otros como Estados Unidos como tal. Aquí les dejo también, estos son mis datos personales, yo soy profesora investigadora, aquí están mis datos personales para compartirlos con ustedes, ¿sí? Entonces, bueno, con esta parte finalizaría esta presentación y me voy al bloque de algunos comentarios que nos hayan hecho en las redes sociales. Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir. Y regreso a este espacio, me voy a ubicar en las redes sociales, permítanme que como les digo, aquí estamos jugando varios roles, como lo hacemos muchos periodistas en nuestros diferentes espacios. Muy bien. Comenta, muchísimas gracias Patricia Martínez de este comentario suyo. Dice Arturo Durán nos pregunta, ¿hasta qué punto considera usted que la inteligencia artificial utilizada para verificar contenido pueden reproducir los sesgos de sus desarrolladores y cómo podemos garantizar su imparcialidad en contextos informativos?
Eso es muy importante, Arturo, y en esa parte creo que déjeme comentarles aparte una cosa. La doctora Pastora Moreno tuvo una situación personal que la obligó a retirarse. Les expresa sus disculpas. Entonces, bueno, voy a dar respuesta, le voy a mandar a ella los comentarios, las preguntas, para que ella también nos apoye con vamos, con esa retroalimentación. A cada uno de sus diversas redes sociales llegará en un mensaje directo la respuesta de la doctora Pastora Moreno acerca de sus observaciones. Entonces, bueno, retomo esta pregunta de Arturo Durán y efectivamente, aquí es importante, así como conocíamos los medios de comunicación, así como la empresa periodística, hay que ubicarla también. Es importante también ubicar los desarrolladores de esa inteligencia artificial. Por ejemplo, nos preguntamos, para verificar contenidos, utilizamos a las propias verificadoras. Pero ¿quiénes son las verificadoras? ¿Realmente tienen esos elementos éticos y legales para verificar? ¿Realmente cuentan con las bases de datos para hacerlo? ¿Hasta dónde también, a partir de un error, desinformación o manipulación de una información publicada, yo puedo verificarla con esos recursos que tenemos? Porque si puedo verificarla y me va a dar un resultado, pero a su vez, ¿quién verifica? Ahora sí que, ¿quién verifica a la verificadora? Son de las cuestiones que también es muy importante ubicar, no para la censura, al contrario, sino para ubicar, para entender y para ver cuál ha sido el manejo que se tiene en el uso de la inteligencia artificial para el desarrollo del periodismo. Muy bien. También Patricia Martínez nos comenta que muy cierto, muchas gracias por su participación. Y hay otra pregunta también que espero alcanzar porque tampoco vamos a hacerlo demasiado amplio. Cualquier cosa, estamos a sus órdenes, cualquier comentario, sobre todo en este 3 de mayo, este día tan importante de la libertad de prensa a nivel mundial y a nivel nacional. Como jurado del Premio Nacional de Periodismo, siempre le mando un mensaje a Carlita, ¿verdad? Que ese premio, que es el premio más importante a nivel nacional, que aparte es con un respaldo de una gran legitimidad. Ojalá pudiera ubicarse en los 3 de mayo y no en otras fechas, porque es muy simbólico hacer esta consonancia. Nuestro país, ustedes saben que era en el mes de junio, hasta hace algunos lustros, algunas décadas, pero es importante trascender. Creo que lo que se hizo en su momento tenemos que ubicarlo, hacer el análisis profundo y entonces dar las mejores propuestas para ello. Muy bien. Dice, ¿cómo cree que Amir Pantoja me dice, ¿cómo cree que las entidades deberían proteger el reconocimiento del trabajo periodístico humano ante el creciente uso de la inteligencia artificial? Muy bien, creo que ahí tenemos una gran área de oportunidad, un gran temor. ¿La inteligencia artificial va a ser lo que realiza el periodista? No. La inteligencia artificial hasta el momento puede hacer ciertas cuestiones, pero tampoco nos debe de espantar. Debemos utilizarla y aprovecharla al 100%, pero no sustituye la visión de análisis, la visión crítica que se tiene de parte del periodista. Aun cuando sean los géneros más básicos como la noticia, y la primera que se publicó como tal fue una noticia hace ya 10 años, ¿qué pasa? Bueno, pues esa noticia se publica en Estados Unidos, es acerca de un terremoto. ¿Y qué pasa? Obviamente es algo generalmente delimita muchísimo el uso de la inteligencia artificial. Hay que utilizarla, sobre todo si tenemos un medio de comunicación y solo tenemos dos personas o un gran medio de comunicación nos permite que el periodista pueda enfocarse más precisamente al análisis, a la interpretación y a la correlación de datos. Entonces, bueno, esta es una parte fundamental que trasciende esa necesidad solamente muy práctica de generar un texto. Sí, se pueden generar textos, pero también hay que ubicar que en esos textos, cuando los generamos por inteligencia artificial, son fácilmente entendibles. Los ubicamos perfectamente porque, aunque no lo diga el medio de comunicación, son frecuentes las frases, los lugares comunes, es decir, las frases hechas. Bueno, hay una serie de elementos que ahí se van correlacionando y más el día de hoy. 2 de mayo, que mañana es el 3 de mayo, este Día Mundial de la Libertad de Prensa, pero que este año, y aquí me voy a regresar un poquito, se festeja con esta relación directa del uso de la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para promover esa mejor libertad de expresión desde el enfoque de un periodista, del medio de comunicación y de las políticas públicas que se tienen en un país como el nuestro, como México. Son áreas de oportunidad que tenemos muy significativas en nuestro país como México, en el ámbito de la seguridad, por supuesto que sí. Hay, por ejemplo, a inteligencia artificial que nos ubica, por ejemplo, la parte de las agresiones también, que nos puede filtrar cuando nos llegan
a las diferentes redes sociales y que podemos compartir de una manera significativa. En este libro de su servidora que les mencioné, allí están ubicadas inteligencias artificiales gratuitas. Ojalá lo podamos compartir y quedo a sus órdenes. Y bueno, con esto finalizaría, les digo, en estos roles tan importantes que hoy me toca atender. Finalizaríamos las preguntas, se las llevo a la doctora Pastora Moreno para que ella también las atienda. Y bueno, hay más preguntas. En este momento voy a finalizar este pues este webinario. Les agradezco profundamente que hayan estado con nosotros. Hay algunas diapositivas. Si usted quiere lo que es la presentación completa, escríbame por favor un mensaje a través de cualquier espacio que usted considere pertinente para hacerle llegar estas diapositivas. Alguna plática más profunda también quedo a sus órdenes y también una conversación directa. Creo que también en el mundo actual de las mediaciones tecnológicas es muy importante ese diálogo directo de aprendizaje, de crecimiento y de ubicar el periodismo en esa necesidad humana. Cuando preguntan, ¿con la inteligencia artificial se va a terminar con el periodismo? No. Los periódicos impresos como tal están en su muerte. La inteligencia artificial no terminará con el periodismo. Créame que yo voy a morir y todos los que nos encontramos en este momento de aquí a cierto tiempo y va a existir el periodismo por esa necesidad humana de conocer lo que está sucediendo y es importante ese compromiso de los diferentes actores, en este caso de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, pero también reiterarle que esta visión que el día de hoy he expuesto es a nombre de su servidora como profesora investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Como Lizy Navarro, no es una visión general, porque también en AMIC tenemos visiones diferentes como en la actualidad con esta Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Y eso es lo que también debemos de aprovechar. Las diferentes visiones que nos enriquecen, que no nos dividen, pero también es importante ubicar que no hay visiones únicas en todos los ámbitos de la humanidad actuales y yo creo que de manera permanente en la historia. Muchísimas gracias, quedo a sus órdenes y nos vemos en el próximo webinario que lo estaremos anunciando en nuestras redes sociales. Hasta pronto. Yeah.